El calor todavía seguía en mi mano cuando el teléfono de Denise empezó a sonar. Ella ya iba cruzando el lobby, con los tacones golpeando el piso de travertino con ese ritmo tan particular de alguien que cree que ya ganó. Su esposo, Craig, tenía un brazo alrededor de sus hombros, y caminaban inclinados el uno hacia el otro como lo hacen las personas cuando comparten un chiste privado o una victoria privada. Los observé desde el otro lado del atrio, con mi firma todavía secándose en un montón de documentos que acababa de entregarle al notario de la sucesión, y sentí que algo se acomodaba en mi pecho en silencio. No exactamente paz, más bien, la quietud antes de una demolición controlada. Ella contestó sin mirar la pantalla, porque esperaba buenas noticias con champaña. Lo que recibió hizo que el color abandonara su rostro en una sola ola visible. La voz de su abogado explotó por el altavoz, lo bastante fuerte como para que la recepcionista de la recepción levantara la vista de su computadora. No la dejen salir de ese edificio, la firma podría ya no ser válida. Sus palabras se atropellaban unas con otras en un tono que yo nunca le había escuchado, no la calma medida, ligeramente teatral, que había fingido en mi sala 2 semanas antes. La acorralaron y firmó. Dime que no ha firmado. Hay una cláusula. Acabo de encontrarla. Vivian, escúchame. La mano de Denise cerró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero el lobby estaba en silencio, y el daño ya estaba hecho. Craig giró lentamente y encontró mi rostro al otro lado del atrio. Yo no aparté la mirada. Debo explicar cómo llegué hasta ahí, porque la escena del lobby cobra más sentido cuando entiendes lo que me costaron los 14 meses anteriores. El diagnóstico de mi padre llegó un martes de febrero, ese tipo de martes gris y administrativo que no tiene derecho a albergar noticias que cambian una vida. Cáncer de páncreas en etapa 4. El oncólogo usó la frase, trayectoria agresiva, que es una manera clínica de decir que el tiempo era el único recurso que no podíamos comprar más. En menos de 3 semanas, la casa familiar en Larkspur se reorganizó alrededor de una cama de grado hospitalario, un concentrador de oxígeno y un horario de medicinas que yo llevaba en un pizarrón blanco que actualizaba cada mañana antes de mi primer café. Soy auditora de cumplimiento en el sector salud por profesión. Paso mis días leyendo la letra pequeña dentro de la letra pequeña, revisando códigos de facturación, detectando irregularidades de procedimiento, armando rastros documentales que resistan el escrutinio regulatorio. Es trabajo de detalle, trabajo silencioso. El tipo de trabajo que hace que a la gente se le nuble la mirada en las cenas. También significó que, cuando la aseguradora de mi padre empezó a negar reclamaciones por medicamentos paliativos, yo escribí 3 apelaciones y gané 2. Mi hermana Vivian, que es 4 años mayor que yo y dirige lo que ella llama una consultoría de marca de estilo de vida, llegaba casi todos los fines de semana con una bebida helada y una expresión ensayada de preocupación, y se iba en menos de 1 hora. Por lo general alegando una llamada de un cliente o una fecha límite de una alianza comercial. Su esposo, Craig, la acompañó en aproximadamente la mitad de esas visitas. Su aportación al cuidado de mi padre era quedarse de pie junto a la encimera de la cocina leyendo las facturas médicas con el dramatismo de un hombre personalmente agraviado por la facturación de un hospicio. ¿De verdad estamos perdiendo tanto dinero cada mes?, preguntaba, aparentemente a nadie. Como si las cifras en la hoja fueran una falla moral y no el costo de mantener cómodo a un hombre moribundo. Nunca ofreció un solo peso, Vivian tampoco. Dejé de esperar algo de ellos. Lo que no anticipé fue que mi disposición a cargar con el peso terminaría siendo interpretada, con el tiempo, como un acuerdo para cargarlo para siempre. La conversación sobre la herencia comenzó en la recepción después del funeral de mi padre. Comenzó, quizá es una palabra demasiado suave. Vivian me acorraló en el comedor mientras el personal de servicio todavía retiraba los platos del postre. Traía una carpeta. Por supuesto que traía una carpeta. Adentro había impresiones que describió como avalúos fiscales y documentación de gravámenes. Cifras resaltadas en rojo. Columnas de números diseñadas para sugerir una catástrofe. Me explicó, con un tono de angustia fraterna, que las propiedades de mi padre estaban enterradas bajo años de adeudos fiscales. Que aceptar mi parte de la herencia significaría asumir esa deuda, que ella y Craig habían hablado con su abogado y estaban preparados, de mala gana y con toda generosidad, para absorber la carga completa. Me dijo eso cuando mi padre llevaba enterrado, aproximadamente, 4 horas. Durante los siguientes 10 días, los buzones de voz de Craig se volvieron un género en sí mismos. Cada uno llegaba con nueva urgencia, nuevos plazos, consecuencias cada vez más graves por mi indecisión. La agencia fiscal congelaría cuentas. La ventana para negociar con los acreedores se estaba cerrando. Mi silencio,
decía él, estaba siendo interpretado como una terquedad que le costaría a toda la familia. Vivian mandó mensajes de texto que lograban ser, al mismo tiempo, heridos y amenazantes, una combinación tonal que antes no creía posible. Soy auditora de cumplimiento. Toda mi existencia profesional se basa en la premisa de que los números, cuando se examinan con cuidado, dicen la verdad. Los números en la carpeta de Vivian no decían la verdad. Noté la primera discrepancia un jueves por la noche, revisando la documentación del gravamen con un resaltador y un vaso de agua. Le llevé la carpeta a mi amiga Paloma al día siguiente por la mañana, porque Paloma es examinadora de títulos de propiedad. Identificó 3 inconsistencias más antes de la hora de comer. Los valores catastrales no coincidían con los registros públicos. La cifra del gravamen citaba un periodo fiscal que no correspondía con ninguna declaración que mi padre hubiera presentado. La urgencia, los plazos, los números rojos, todo tenía la estructura de una actuación y no de una crisis. Compré una grabadora de voz en una tienda de electrónicos en Clement Street esa misma tarde. Pequeña, discreta, fácil de asegurar dentro del bolsillo interior de mi bolsa. La probé 2 veces en el coche antes de manejar a casa. Luego llamé a Vivian y le propuse cenar para discutir los detalles de la herencia una última vez antes de tomar mi decisión. Aceptó de inmediato. La gente que cree que ya ganó suele ser muy complaciente. Nos reunimos en un restaurante en la zona del Larkspur Landing, tranquilo, con buena acústica, de esos lugares donde la iluminación favorece a todos y los reservados ofrecen privacidad de verdad. Pedí un vaso de agua y activé la grabadora antes de que trajeran los menús. Le pregunté, con neutralidad cuidadosa, ¿qué ocurriría si yo decidía conservar mi parte de la herencia y atender los adeudos fiscales directamente a través de la oficina del tasador del condado? La respuesta de Craig fue desproporcionada de una manera que habría sido muy útil para cualquiera que estuviera escuchando. Golpeó la mesa con tanta fuerza que movió la cristalería. Se inclinó hacia mí y explicó, con términos muy explícitos, que si yo alteraba su arreglo, él iniciaría un litigio civil para recuperar cada peso de los gastos médicos que afirmaba haber cubierto durante la enfermedad de mi padre. No había pagado ninguno. Dio cifras, dio consecuencias. Usó la frase, voy a hacerte la vida muy difícil en esta ciudad, con la seguridad de un hombre que jamás había sido grabado antes. Vivian añadió varias cosas que no voy a repetir, porque la transcripción fue suficiente. 2 días después, me senté frente al abogado de la sucesión de mi familia, el señor Farren, en su sala de juntas sobre Force Street. Vivian se había colocado justo a un lado de su escritorio. Craig estaba cerca de la puerta, no de forma repentina, no por accidente, la estaba bloqueando. El señor Farren había preparado la renuncia conforme a las instrucciones de Vivian, y estaba sobre la mesa con una pluma colocada encima en un ángulo exacto. Yo actué la duda muy bien. Le pregunté al señor Farren si, en caso de que yo me negara a firmar, sería la única responsable de la deuda que Vivian había descrito. Lo pregunté con un leve temblor, lo había practicado. Antes de que pudiera responder, Vivian respondió por él, confirmando en voz alta cada detalle inventado, lo bastante fuerte para que el cuarto y la grabadora lo captaran con claridad. Entonces tomé la pluma y firmé cada página. La satisfacción en sus rostros fue algo que archivé con cuidado, como se archiva la evidencia que uno piensa usar después. En el pasillo fuera de la sala de juntas tuve 4 minutos a solas. Los usé para subir el archivo de audio al portal de presentación electrónica del tribunal y para reenviar una copia directamente al abogado de Vivian. Para cuando entré al lobby, la documentación ya estaba en camino. Lo que debes entender sobre el fideicomiso original de mi padre es que no era un hombre ingenuo. Había construido su patrimonio con cuidado, y había trabajado con un abogado prudente que había incluido, en el lenguaje original del fideicomiso, una cláusula de pérdida de derechos. Cualquier beneficiario nombrado que fuera hallado culpable de haber empleado coerción, fraude o extorsión contra otro beneficiario en relación con asuntos de la sucesión perdería por completo su propio derecho. Era una cláusula que probablemente nunca se había activado antes. Estaba a punto de activarse por completo. El abogado de Vivian la llamó aproximadamente 9 minutos después de que firmé la renuncia. Lo vi desde el otro lado del atrio. Vi cómo sacaba el teléfono de su bolsa, la confianza casual con la que presionó el altavoz, y luego la retirada sistemática del color de su rostro mientras su propio abogado le explicaba, cada vez más alterado, exactamente lo que yo había presentado y exactamente lo que le costaría. Craig se giró y me encontró observándolos. Sostuve su mirada un momento. Luego salí por las puertas de cristal hacia la tarde. La resolución del tribunal llegó 11 semanas después.
La renuncia quedó anulada por coacción documentada y durez. La reclamación de herencia de Vivian quedó anulada conforme a los propios términos del fideicomiso. El contraparte del señor Farren, el abogado privado agresivo que había actuado en mi sala, recibió una derivación al Comité de Revisión Ética del Colegio de Abogados por su papel en el proceso. No me sentí triunfante. Quiero ser precisa con esto, porque la historia es fácil de malinterpretar. Lo que sentí, sobre todo, fue cansancio, uno que no necesitaba público. Bloqueé ambos números. Eliminé por completo los contactos. Usé una parte de la herencia para pagar la deuda que acumulé durante la enfermedad de mi padre, y di un enganche para un condominio pequeño en un barrio donde no tengo historia con nadie. Tuve una sola sesión con una terapeuta, quien me dijo que el duelo y el alivio no se excluyen mutuamente, que puedes extrañar a alguien y al mismo tiempo sentir gratitud por ya no tener que lidiar con las personas a su alrededor. Eso me resultó útil, lo demás todavía lo estoy procesando. A lo que sigo regresando es a esto: durante más de un año fui útil para mi familia, y con el tiempo esa utilidad se reformuló como obligación. La transición fue tan gradual que casi no la noté, casi. Hay una versión de esta historia en la que no compro la grabadora, en la que el agotamiento le gana al hábito, y firmo los papeles sin un plan, y la renuncia se mantiene. A veces pienso en esa versión, no con alivio exactamente, sino con una especie de atención, como si fuera útil mantener visible ese casi accidente. Quiero preguntarte algo, y lo digo como una pregunta genuina y no como un cierre dramático: si las personas que se suponía debían protegerte eran las mismas que estaban construyendo la amenaza, ¿cuánto te tardarías en darte cuenta? ¿Y qué estarías dispuesta a hacer una vez que lo supieras?